lista. Sir Isaac Newton es conocido como uno de los mejores pensadores de la historia. El padre de la física moderna estudió alquimia, óptica, gravedad y numerosos aspectos de la ciencia y las matemáticas a lo largo de su vida, haciendo pocos amigos y demostrando algunas características de personalidad bastante extrañas en el proceso. Devoto, pero vengativo, brillante, pero antisocial, dedicado, pero perezoso, Newton estaba lleno de dualidades y rarezas. Las experiencias de su juventud moldearon su personalidad en la de un hombre temperamental y paranoico que no temía hablar mal de sus competidores y embellecer sus propias contribuciones cuando le convenía. Sin embargo, hay muchos hechos sobre Sir Isaac Newton que no son bien conocidos. Algunos son tristes, mientras que otros, francamente, son extraños. A veces llamado el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton revolucionó nuestra comprensión del mundo. Fue un verdadero hombre del Renacimiento con logros en varios campos, incluyendo la astronomía, la física y las matemáticas. Newton nos dio nuevas teorías sobre la gravedad, el movimiento planetario y la óptica. Con la publicación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687, Newton sentó las bases para la física moderna y también consolidó su posición como una de las mentes más destacadas de su época. La vida de Newton tuvo un comienzo difícil. Nunca conoció a su padre, que había muerto meses antes de que él naciera. Las posibilidades de supervivencia de Newton parecían escasas al principio. Era un niño prematuro y enfermizo que algunos pensaban que no viviría mucho tiempo. Newton recibió otro golpe difícil cuando solo tenía 3 años. Su madre, Anna, se volvió a casar y su nuevo padrastro, el reverendo Bernabé Smith, no quiso tener nada que ver con Isaac. El niño fue criado por su abuela materna durante muchos años. La pérdida de su madre dejó a Newton con una persistente inseguridad que lo siguió el resto de su vida. Incluso a una edad temprana, Newton era profundamente religioso. Se sintió obligado a anotar una lista de sus pecados en uno de sus cuadernos. Dividió estos pecados en actos que ocurrieron antes y después de Pentecostés de 1662, o el 7º domingo después de Pascua. Newton tomaba muy en serio incluso los lapsus más pequeños, como tener pensamientos impuros o usar el nombre del Señor. La lista también mostraba un lado más oscuro de Newton, incluyendo amenazas de quemar a su madre y a su padrastro en su casa. Además de confesar que ya había deseado la muerte de su padrastro, Newton enumeró 48 de sus pecados más ofensivos a la edad de 19 años y relató numerosas violaciones de trabajar los domingos y no honrar a Dios. También de mentir, golpear a su hermana y de tener pensamientos impuros. También escribió sobre la realización de experimentos sobre sí mismo, sobre todo pinchándose el ojo con una aguja mientras investigaba la óptica. También miró fijamente al sol durante largos periodos de tiempo para experimentar cambios en su visión. Newton fue tratado básicamente como un huérfano por su familia. Smith no lo mencionó en su testamento y cuando su abuelo materno James A. Scott murió, tampoco se mencionó a Newton en su testamento. Una vez que Smith murió, Anna regresó a vivir con su madre, trayendo consigo a otros 3 hijos, 2 niñas y un niño, y la familia extensa vivió junta hasta que Newton se fue a la escuela. Completó su licenciatura en el Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1665 y quería continuar sus estudios, pero una epidemia de peste bubónica pronto alteró sus planes. La universidad cerró sus puertas poco después de que la enfermedad comenzara su mortífera incursión en Londres.
Durante los primeros 7 meses del brote, aproximadamente 100,000 residentes de Londres habrían muerto. De vuelta en su casa familiar en Woolsthorpe Manor, Newton comenzó a trabajar en algunas de sus teorías más importantes. Fue aquí donde exploró las ideas del movimiento planetario y progresó en su comprensión de la luz y el color. Newton dijo que había visto caer una manzana y eso le hizo considerar la dirección, la velocidad y los aspectos del movimiento de la manzana. Cuanto más a menudo Newton contaba la historia, más elaborada se volvía, resultando finalmente en la anécdota de que la manzana le golpeaba en la cabeza. Mucho antes de que se publicara su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton era considerado uno de los principales pensadores de Inglaterra. Fue nombrado profesor de matemáticas de Lucasian en Cambridge en 1669, asumiendo el cargo de su mentor Isaac Barrow. Entre los genios posteriores que ocuparon este cargo se encontraron Charles Babbage, también conocido como el padre de la informática, Paul Dirac y Stephen Hawking. Newton sufrió un colapso mental sustancial en 1678, en gran parte debido a la inmensa tensión provocada por las controversias que rodeaban su obra. Su madre murió al año siguiente, momento en el que se aisló aún más y profundizó en su investigación. En 1693 experimentó otra avería muy similar a la que experimentó años antes. Newton estaba avergonzado por su batalla con la salud mental, una lucha que duró toda una vida. Podría haberse debido a la depresión o a una forma de trastorno bipolar. Newton tuvo varios conflictos con otros científicos y matemáticos. Él y Robert Hooke, un científico tal vez más conocido por sus experimentos microscópicos, tuvieron un rencor duradero. Hooke pensó que la teoría de la luz de Newton estaba equivocada y denunció el trabajo del físico. Luego se enfrentó más tarde sobre el movimiento planetario con Hooke, afirmando que Newton había tomado parte de su trabajo y lo había incluido en sus obras. Newton también discutió con el matemático alemán Gottfried Leibniz sobre quién descubrió primero el cálculo infinitesimal. Leibniz afirmó que Newton había robado sus ideas. La Sociedad Real inició una investigación sobre el asunto en 1712, con Newton como presidente de la sociedad desde 1703. No fue ninguna sorpresa que la organización favoreciera a Newton en sus conclusiones. Más tarde se determinó que los dos matemáticos probablemente habían hecho sus descubrimientos independientemente uno del otro. Isaac Newton es mejor conocido por su trabajo en los campos de las matemáticas y las ciencias, pero también estaba increíblemente interesado en la alquimia y la religión. La mayoría de las notas que mantuvo sobre estos temas adicionales no se conocieron hasta que sus papeles fueron desclasificados después de su muerte en 1727. Newton pasó mucho de su tiempo aislado y dudaba en compartir su trabajo. En su aislamiento autoimpuesto también influyó su temperamento, que solo se vio exacerbado por la actitud de sus críticos. Algunos de estos sentimientos pueden haber sido una extensión de la soledad que experimentó cuando era niño. Sin embargo, Newton fue capaz de hacer algunos de sus mayores descubrimientos mientras se escondía del mundo. En su vida posterior, Newton disfrutó de una carrera política. Fue elegido al Parlamento como representante de Cambridge en 1689 y regresó al Parlamento de 1701 a 1702. Newton también participó activamente en la vida económica de su país. En 1696 fue nombrado guardián de la Casa Real de la Moneda. Newton se convirtió en el dueño de la Casa de la Moneda 3 años más tarde y, de hecho, cambió la libra inglesa de una libra esterlina a un estándar de oro. A Newton nunca le interesaron las mujeres y nunca se casó. No hay evidencia de que él haya estado en una relación de ningún tipo, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que Newton permaneció virgen durante toda su vida. Su mal humor y su aversión a la gente también
pueden haber jugado un papel importante. Por otro lado, también se ha sugerido que Newton hizo algún tipo de voto de celibato desde el principio, al que permaneció leal hasta su muerte a la edad de 84 años. A Newton lo despidieron como a un rey. Era un hombre famoso y rico en el momento de su muerte en 1727 y fue llorado por la nación. Su cuerpo yació en la abadía de Westminster. Newton fue enterrado en la famosa abadía que también alberga los restos de monarcas como Isabel I y Carlos II. Su elaborada tumba se encuentra en la nave de la abadía y presenta una escultura de Newton reclinado con un brazo apoyado en una pila de sus grandes obras impresas. Otros científicos, como Charles Darwin, fueron enterrados más tarde cerca de Newton. La inscripción en latín en la tumba lo alaba por poseer casi una fuerza mental y principios matemáticos propios. Yo soy el documentalista y esto fue Grandes Mentes de la Historia, Sir Isaac Newton.